Y otra función es la socioeconómica, que es la que me permite la sobrevivencia o supervivencia material y tener acceso al circuito de producción, distribución y consumo. Creo que esto todo lo hemos vivido cuando tenemos bajas salariales o periodos de desempleo. Sabemos que estamos fuera de este canal de producción, distribución y consumo. No podemos comprar porque no contribuimos a la producción y por lo tanto estamos excluidos de este proceso. Entonces, a partir de esta definición tenemos que la precariedad del trabajo, entendida como proceso de trabajo que lleva a la desarticulación y desafiliación del trabajador, desgasta estas dos funciones y resulta por ello de gran importancia, ya que desencadena o genera desigualdad, desestabilidad, desestructuración y lleva incluso a la exclusión social. A mí me gusta mucho poner este ejemplo de exclusión social cuando nosotros sabemos de un pariente o de un amigo que no tiene empleo o no tiene un trabajo. Generalmente la gente dice que es su culpa porque no quiere aceptar cualquier trabajo o simplemente no busca suficientemente un trabajo. Entonces esto nos lleva a una exclusión social ante nuestros amigos, nuestros parientes, cuando realmente lo que puede estar sucediendo es que esa persona, como lo vimos del reporte de la doctora María Eugenia, lo que está resultando es que esa persona es del alto porcentaje de gente con experiencia y preparada para la cual no hay simplemente trabajo. ¿Okay? El concepto de precarización del trabajo, que es el segundo concepto, nos remite a lo que son esta parte de desarticularnos de la sociedad, estar en una situación vulnerable y cuyas expresiones de precarización son muchas, pero voy a citar tres. Una es la discontinuidad creada por la temporalidad del trabajo. O sea, no sabemos por cuánto tiempo estaremos trabajando en esa empresa o esa compañía o esa maquiladora o esa oficina. Dos, deficiente o nula capacidad negociadora ante el mercado laboral. Y tres, baja remuneración o bajos salarios. Ahora, estas tres expresiones de la precarización del trabajo crean incertidumbre laboral y obviamente es una característica que ustedes siempre van a reconocer como precaria. Vamos a ver cuáles son los resultados del análisis de estas ofertas. La estadística que se aplicó es únicamente descriptiva, no se hicieron inferencias. Sin embargo, es muy interesante. Miren, solo quiero decir que según el INEGI, de la población mexicana necesitamos de 2 a 5 salarios de ingreso en promedio para poder cubrir nuestros gastos de vida. Sin embargo, no toda la población tiene este tipo de niveles salariales. Recuerden ustedes que para el año en que se hizo este trabajo, el salario mínimo era de 42 pesos para nuestra región, para nuestra zona, que incluye Puebla, que es la zona C. Entonces ahorita estamos hablando de 45 pesos aproximadamente, que creo que no hace mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces la importancia de las cifras que publica el INEGI en su encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares mexicanos del 2002 es que señalan el segmento de 2 a 5 salarios mínimos como el de mayor aglutinación de gastos para las familias mexicanas. O sea, la mayoría de las familias requerimos de 2 a 5 salarios mínimos para cubrir nuestros gastos mínimos. En otras palabras, se requiere cubrir gastos de este rango salarial de 2 a 5 salarios mínimos mensuales. Para esto se requiere un ingreso equivalente en pesos a 3,081 pesos, que es el de 2, hasta 5,243, que es el de 5 salarios mínimos. Sin embargo, es muy interesante que cuando nosotros vemos esta tabla del INEGI, nos damos cuenta de que la gran mayoría de las familias no pueden cubrir este nivel de ingreso. Entonces, ahora sí, vamos a ver la gráfica 1 que nos da la distribución de la muestra de estas ofertas de trabajo para que veamos la vulnerabilidad que se tiene en cuanto al salario. Ahora miren, esta vulnerabilidad del salario es interesante porque lo que nos dice es que no tenemos
tenemos ninguna capacidad negociadora. O sea, nos sugiere eso, no nos dice, nos sugiere. Por ejemplo, en estos, de los 1.197 anuncios que se tuvieron, el 75%, que es este segmento más grande, no especifica el nivel salarial. En este sentido, tú consultas el periódico y no sabes cuánto te van a pagar. Eso es en general de lo que estamos hablando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el 75% hace esto, ¿qué significa? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para mí lo que significó es de que la capacidad negociadora del trabajador es muy baja, porque cualquiera que oferte sus servicios al menor precio va a ser los que puedan acceder a este tipo de empleo. Entonces, el 75% de esta oferta, el 75%, ni siquiera menciona el tipo de remuneración que va a dar a cambio del servicio o del trabajo que demanda, ¿verdad? En la gráfica 2, si me haces favor, en la gráfica 2 se muestra la muestra por el tipo de trabajo ofertado. Se dividió la muestra en servicios, técnicos, profesionales y administrativos. Entonces tenemos que de servicios, el 58% de toda la oferta correspondía a servicios. Y en la gráfica 3, por favor, dentro de los servicios, ahí ven ustedes que el que más se destaca es el de ventas. O sea, estamos hablando de un trabajo en general precario, a menos de que vendamos residencias en Miami, donde nos den una buena comisión, pero en general, ¿perdón? No, ahí mismo en la anterior, ahí estaban las gráficas, muchas gracias, ahí ven ustedes que ventas es el tipo de trabajo que se oferta más dentro del rubro de servicios, y decíamos que servicios casi el 60% de la oferta que se publicita. En la gráfica 3, por favor, me parece muy interesante lo que nos decía la doctora María Eugenia Martínez de ITA, porque si ustedes recuerdan los datos que nos presentaba María Eugenia, había una polarización en la población desocupada. O sea, teníamos tanto gente que no había terminado educación básica como la gente que era profesionista. Entonces aquí ustedes ven que el nivel de instrucción es no especificado. O sea, el mercado para el tipo de trabajo es el del 46%, el no especificado. Si ustedes se dan cuenta, para nuestro mercado poblano, el tipo de oferta de trabajo que se publicita es tan precaria que ya no importa si tú tienes estudios o no tienes estudios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vemos que la oferta de trabajo se distingue por ser incierta en cuanto a salario y en cuanto a nivel de instrucción requerido para el trabajo. Lo que hace este tipo de trabajo también incierto hasta que se presente al domicilio citado a preguntar los pormenores de la posición. Si algunos de ustedes comparten la experiencia que yo he tenido,